¿Puede la inteligencia artificial sustituir a un community manager? Hola, soy Jessica Quero, especialista en marketing digital y redes sociales, y hoy vengo a hablarte de si realmente ese mensaje que se está emitiendo de que la inteligencia artificial va a sustituirnos es real o no. Primero tenemos que tener en cuenta algunas cosas respecto a la inteligencia artificial en la actualidad. Es decir, esto va evolucionando, va pegando saltos de gigante, seguramente en el futuro evolucione mucho más, pero actualmente hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces pasan desapercibidas por vender la maravillosa idea de que la inteligencia artificial puede hacerlo todo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que yo siempre hablo de la inteligencia artificial como un asistente. Es decir, para que realmente te dé buenas respuestas, tú tienes que saber guiarlo, y para saber guiarlo normalmente necesitas tener una base o unos conocimientos que te digan por dónde tienes que llevar, por así decir, a la inteligencia artificial para que te dé esas mejores respuestas. Y luego, obviamente, tienes que entender si eso que te está diciendo la inteligencia artificial realmente es interesante a la hora de aplicar, realmente se está digamos, centrando en los recursos que tienes disponibles y no te está pidiendo a lo mejor cosas de las que realmente no puedes conseguir esos contenidos o seguir esa estrategia que te está proponiendo. Entonces aquí principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos tener esa base de conocimientos para poder guiarla y para saber si realmente lo que nos está diciendo es interesante o no a la hora de luego aplicarlo. Obviamente nos puede ayudar en muchas cosas porque al final es mucho más ágil, puede hacernos resúmenes de diferentes noticias o de diferentes aspectos y proporcionarnos mucho conocimiento, pero somos nosotros los que tenemos que evaluar si realmente eso es interesante para el negocio al que vamos a aplicarlo o no. Además, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que normalmente no te va a dar la mejor respuesta. Es decir, la inteligencia artificial actualmente está programada para darte una respuesta que sea aceptable para ti. Ni la mejor, ni la más eficiente, ni la más efectiva, ni la más lo que sea, sino que sea una que digas, vale, me sirve. Entonces, esto no creo que a futuro cambie mucho por el tema de los recursos. Es decir, si todos estamos utilizando, por ejemplo, ChatGPT, que es la más utilizada y la más conocida actualmente, estamos consumiendo unos recursos de esa herramienta. Si para todos nos tuviera que estar dando siempre la mejor respuesta, ese consumo sería bastante excesivo, ¿no?, de recursos. Por lo tanto, eso se traduce, pues obviamente, en lo que se traduce prácticamente a día de hoy todo, en dinero. Y realmente a una empresa no le conviene, porque primero, si estamos siempre por la parte alta de recursos, lo más normal es que llegue momentos en los que falle, ¿no?, y en los que dejemos de tener un servicio o en los que quizás esté tardando excesivamente para darnos una respuesta. Y segundo, porque al final estamos pagando una cuota por utilizar los modelos, digamos, Pro, que es bastante baja. Entonces, realmente no sé hasta qué punto, porque eso obviamente solo lo sabe el propio negocio, es rentable o no para ellos. Entonces, ahí lo que pasa es que como que nos limita. Entonces, vamos a tener una buena respuesta que gaste unos recursos que sean aceptables y que obviamente no sobrepase la facturación, ¿no?, por así decirlo, que nosotros aportamos a la empresa de la facturación que le cuesta ese consumo de recursos. Entonces, obviamente, esto podemos ir trabajándolo, ¿vale? Yo siempre digo que normalmente la primera respuesta que nos da no es la mejor, que tenemos que ir entrenándola, tenemos que ir conversando con ella hasta llevarle a un punto. Por eso es importante que nosotros tengamos los conocimientos para poder llevarla a ese punto en concreto. Pero aún así, ¿vale?, ser conscientes de que siempre vamos a tener como esa limitación de recursos, porque no podemos tener el 100% de esa inteligencia artificial a nuestro servicio por este tema. Y luego, por última parte, tenemos el problema de las alucinaciones, ¿vale? Las alucinaciones, digamos, que es como los han llamado a que de repente la inteligencia artificial se invente las cosas. Entonces, esto sí que es verdad que podemos, digamos, controlarlo diciéndole, pues por favor, que no se invente las cosas, porque pues esto es algo
algo muy importante, o incluso hacerles como algún incentivo en plan de es importante que me des una buena respuesta que no esté inventada y por lo tanto pues si me la das vas a tener pues te voy a dar $1000, ¿vale? O lo que sea, para al final incentivarla a que no se inventen las cosas, pero realmente están programadas para dar una respuesta. En ese momento no tienen la información o no saben trabajarla adecuadamente y nos dan cualquier respuesta. Por eso, nuevamente, necesitamos tener la base de conocimiento para saber si lo que nos está diciendo es una alucinación o es algo real. No podemos confiar ciegamente en ella cuando le estamos dando cosas tan importantes de nuestro negocio como la visibilidad que puede darnos las redes sociales y ese mensaje que estamos transmitiendo a una comunidad que puede repercutirnos negativamente. Obviamente esto se está trabajando para reducirlo, pero nuevamente pues yo creo que también con el tema de recursos tiene algo que ver, es decir, si yo tengo que consumir muchísimos recursos para darte una respuesta que sea real, pues lo más normal es que la inteligencia artificial te dé una que sea aceptable pero que a lo mejor se haya inventado. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, vamos ahora al, digamos, el perfil del community manager, porque esto que he dicho realmente afecta a cualquier perfil profesional. Y es que realmente lo que está pasando ahora mismo y va a seguir pasando es que no puedes ser un profesional que digamos esté en una media, sino que tienes que intentar sobresalir. Por eso yo siempre os digo que es muy importante que estemos en constante aprendizaje, que invirtamos en formaciones, en buenas formaciones, sobre todo que sean prácticas y actualizadas para que nos ayuden y que vayamos trabajando nuestras propias metodologías que siempre nos van a dar esa seguridad de saber qué es lo que tenemos que hacer para tener esa base y luego simplemente ir aplicándola. ¿Por qué? Porque al final es muy fácil que cualquier persona coja, vaya a la inteligencia artificial y le diga hazme un calendario de no sé cuántas ideas para no sé qué red social con este cliente potencial en mente y este objetivo. Entonces, si tú no sabes hacerlo mejor que esa inteligencia artificial haciendo ese calendario, pues obviamente muchos empresarios no van a ver la necesidad, por así decirlo, de contratar a una persona. Y luego, obviamente, no es la única tarea que hace un community manager, hace muchas otras cosas, pero cada vez se está automatizando más, porque al final es más fácil, pues, por ejemplo, contratar unas herramientas que de forma automática respondan comentarios y mensajes que tener una persona que se pase por esos comentarios y mensajes y que dé una respuesta. Entonces tenemos que partir de esa base, no de quizás hacerlo mejor que la inteligencia artificial, porque ya digo que va a seguir evolucionando y que a lo mejor llegue un momento en el que no sea factible, pero sí en que seamos buenos profesionales, que estemos bien formados, que estamos bien actualizados y no seamos ese típico community manager de te contrato, me pongo a publicar cualquier cosa que veo medio relevante y ya está, sin una estrategia detrás, sin definir una identidad verbal, una identidad visual, etc. Y luego por otra parte tenemos como un poco la contraposición, es decir, si queremos ser un buen community manager o si queremos ser un buen profesional, ahora que está en esta era de la inteligencia artificial, tenemos que saber cómo utilizarla y aplicarla. Es decir, yo voy a ser mucho más efectiva si tengo ese asistente, como os decía antes, de inteligencia artificial, que me ayude a tener nuevas ideas, a ver cómo puedo desarrollarlas, a que me dé una opinión diferente sobre mis guiones o sobre la descripción que yo he redactado, a que trabajemos una misma idea desde diferentes ángulos, etc. Entonces voy a necesitar saber utilizarla y la gente o los profesionales, mejor dicho, que no sepan utilizarla bien, se van a quedar nuevamente atrás, porque necesitamos incorporar la inteligencia artificial a nuestro trabajo y es importante que eso no sea le pongo un prompt, que al final es como muy sencillo, quizás el día de mañana podamos hacerlo así porque obviamente la estamos entrenando para mejorarla, pero a día de hoy ya os digo que es más una conversación que un mensajito corto y listo, ¿vale? Sí que es importante pues que tengamos, digamos, esa base de ese prompt y luego vayamos desarrollándolo, pero no es solo darle ese prompt y quedarnos con lo primero que nos dice, sino ir profundizando, ir desarrollándolo, ir dirigiendo esa inteligencia artificial hacia el objetivo que nosotros tenemos a la hora de pues, trabajar las redes sociales, ya sea de nuestra marca o de la marca con la que trabajemos nuestros clientes. Si quieres ser un buen profesional de las redes sociales y saber cómo aplicar la inteligencia artificial en tu día a día, en las tareas que necesitas,
Te voy a dejar por aquí arriba un enlace a mi formación, a mi programa superior Social Communities, donde no solo hablamos de estrategias, sino que también vemos herramientas de inteligencia artificial que podemos aplicar para que nos ayuden a ser más efectivos e incluso a ser más rápidos. Y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal y a que sigas aprendiendo con el vídeo que te dejo por aquí. Nos vemos en los vídeos.